¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Suda al mundo, como cada fin de semana siempre estamos ahí atrás de las grandes actuaciones de los sudamericanos en el continente europeo, y en estos momentos nos encontramos con un uruguayo que la rompió en el fútbol español, y más precisamente en el Osasuna 0, Atlético de Madrid 3. Es cierto, hubo más participación sudamericana en este partido, e incluso también hubo otro gol de un argentino, en este caso que es Ángel Correa, pero nos vamos a centrar en Luisito Suárez. Luisito, que no está pasando por la mejor actualidad en el Atlético Madrid. El Atlético Madrid en líneas generales no está pasando por un excelente momento, pero este tipo de cosas son las que alimentan a que salga el equipo adelante. Alimentan también un poco el autoestima del futbolista, en este caso de un goleador como es Luchito, que si lo tenés en su máximo nivel, ya está, no necesitas nada más. Tenés un killer dentro del área que mínimo 9 de cada 10 van adentro. Es así, a Luchito en el momento que se la dejás ahí en el área, no te perdona. Entonces lo que está faltando últimamente es la creación que llegue hasta Luchito, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo del resumen. Los voy a invitar a que se suscriban, que activen la campanita como siempre les pido. Y ahora sí, vamos a arrancar con el resumen de este gran partido entre Osasuna y Atlético Madrid. No está el video de Uruguay Sport, que siempre sube los resúmenes, por lo tanto necesitaba grabarlo ya, así que no lo podía esperar mucho tiempo más. Y dije, bueno, vamos a ver juntos el resumen del partido completo. De paso también vemos el gol de Correíta, que llegó cerca del final del partido, minuto 89 para ser más exactos. Y también es participación sudamericana, pero nos queremos quedar, Suda se quiere quedar en sí con el gran partido que se mandó Luisito, que hoy fue el único 9 que tuvo el acompañamiento, es cierto, de Joao Félix, pero que desempeñó solo el rol de ser el 9, de estar en el área, de arreglársela solo, de fajarse con los centrales. Si bien es cierto que es lo que más disfruta él para mí, porque se lo nota, le encanta cuando está ahí solo contra los dos centrales y se empieza a chocar y empieza a bajar la pelota. Ese tipo de cosas al goleador, al 9, le vienen bien. Y en este caso molestando mucho en el primer gol, un dato que pasó desapercibido quizás, pero ahí lo ven molestando al arquero en el gol. Se hace el que yo no lo toco, pero ahí metiendo la garra sudamericana en ese caso. Haciéndose el tontito, el yo no hice nada, pero terminaba generando la falta. Y bueno, y de esa manera llegaba el gol de Félix, de hecho, que llegaba en el minuto 3, para ser más exactos, 2,50, bueno, 3 sería en este caso. Es un gol que lo genera el mal momento que también pasa a los Osasuna, obviamente, pero el Atlético Madrid necesitaba un gol para poder jugar el partido tranquilo y relajarse, y que todo sea más distendido a la hora de crear. Y eso le sirvió bastante, porque de hecho sí sufrió durante el partido, es cierto. Si vamos a las estadísticas vemos que tuvo más posesión del balón, por ejemplo Osasuna, pero ¿para qué querés la posesión si después terminás perdiendo? Es lo que me pregunto siempre, pero no importa eso. Tuvo 4 situaciones de gol los Osasuna, 4 para el Atlético, es decir, fue muy parejo el partido. Fue muy parejo, se terminó definiendo por jerarquía para mí. Porque el sinónimo de Lucho Suárez es jerarquía, es experiencia, es calidad, es lo que ya conocemos. Es el 9 goleador que dejó ir el Barcelona ya hace 2 años, que no lo puedo creer cómo lo dejó ir. De hecho, la temporada que lo deja ir termina saliendo goleador con una estadística de goles espectaculares. Y bueno, y en esta temporada no está teniendo tantos minutos. Yo quiero decir una cosa, a mí Mateus Cunha no me gusta. ¿Mateus Cunha es? ¿O Mateo Cunha? Bueno, no importa. Cunha, el delantero del brasileño que tiene el Atlético Madrid, que el Cholo decide apostar mucho por él. A mí la verdad es que no me convence del todo, y no entiendo por qué Luis Suárez está en el banco de suplentes. De hecho, el partido pasado, que termina perdiendo contra el Levante, que al Levante no le puede ganar nunca, es terrible eso. Miren el cabezazo al palo. Al Levante no le puede ganar nunca, es terrible, pero es así. Y el otro día no sumó minutos casi, o sea, casi no sumó minutos de hecho. Y es una lástima, porque tenés un 9 con una experiencia, con una jerarquía única en el banco de suplentes, que te puede dar esa falta de gol que estás teniendo. Y de hecho, cuando vean el gol se van a dar cuenta por qué les digo que es calidad, experiencia,
es bicho. Lucho es bicho, sabe lo que hace y sabe a dónde picar, sabe cuándo guardarse un poco de oxígeno. Tiene esas maneras de ver el fútbol que no cualquiera la tiene. Eso se lo dio la experiencia, obvio, se lo dio también el roce internacional que tiene, el defender los colores de la selección uruguaya, que siempre lo hace bien. Entonces, voltearte al banco de suplentes y verlo ahí a Luis Suárez, yo creo que no tiene que pasar eso. Vos lo tenés que ver dentro de la cancha. De todas maneras, como les digo siempre, yo no sé nada de fútbol, el que sabe es el que está ahí en el banco de suplentes, es el Cholo Simeone, y por algo lo dejará en el banco de suplentes por momentos. Quizás no lo ve al máximo, no lo ve con su físico ideal, no lo sé. Yo lo que veo es que cada vez que entra cambia, marca la diferencia arriba, es el distinto de los delanteros. Siempre viste que me encanta recalcar eso en cada jugador, que es el distinto en. Bueno, en este caso es el distinto de los delanteros, es un goleador diferente. Te marca la diferencia en eso, en el 1 a 1 quizás no sea el más habilidoso, quizás no sea el más rápido, pero en el momento que le dejaste una pelota, miren lo que hace. ¿A usted le parece que... ¿Cómo no voy a decir que es un goleador nato? Miren lo que hizo, o sea, está bien, el pase filtrado que creo que es de Félix, el pase filtrado sí es de Joao Félix, de hecho miren, la mide muy bien, es cierto, el pase es muy bueno, pero mide bien al arquero y la pone donde tiene que entrar la pelota. Es complicado definir ahí, Parece fácil, pero no es fácil. Con rosquita por arriba el arquero, donde tenía que entrar la pelota, entró, y Luisito Suárez demostrando por qué es un goleador nato. Por qué tiene la 9 y por qué lo dejó ir a Barcelona, loco. No lo entiendo. Bueno, en fin. Bueno, lo importante es que a partir de ese momento fue todo color de rosas para el Atlético. Ya se empezó a florear un poquitito más. Siempre se sufre porque el Atlético de Madrid es así. Siempre se sufre, no hay vuelta que darle. Y para hablar un poco de estadística, acá está, mirá, 38,5 metros, 40 metros vamos a ponerle. 40 metros de distancia. Y la clavó ahí casi en un ángulo, parecía que entraba la pelota. Terrible. Tuvo 17 pases sobre 17, 100% de efectividad. Es espectacular, no erró un pase en todo el partido, muchachos. Hizo un partidazo, está bien. No tuvo tanta actividad, porque tuvo 17 pases nada más. Pero no erró uno en todo el partido, no erró uno. Tuvo un solo tiro al arco, lo metió. A esto me refiero cuando les digo que el 9 nato es así, el 9 goleador, le dejas una en el área y te la manda a guardar. Y en este caso ni siquiera se la dejaron en el área, se la dejaron afuera del área y se la rebuscó y la metió igual. Es importantísimo eso. Bueno, ahí lo vemos a Angelito Correa, otra participación sudamericana, que ya vamos a hablar de él y de un poco de sus estadísticas. Pero seguimos. Tuvo un despeje también, Luisito. Cometió 4 faltas, ya lo conocemos. Es bicho, lo vuelvo a repetir. Hace esas faltas tácticas que le sirven al equipo para descansar en él, para agarrar oxígeno. Así que está muy bien por ese lado. Y bueno, tuvo 21 apariciones en jugadas, ya sea arrastrando marca y ese tipo de cosas. Y ahora sí, obviamente voy a pasar a analizar un poquitito de Angelito, porque creo yo que está pasando por un gran momento, se nota. Miren el golazo que metió, de hecho. Le dan pocos minutos y te rinde, le das los 90 minutos y te rinde igual. Es algo parecido a lo que hace Suárez, pero con la diferencia que Ángel es más un segundo 9. Y yo me pregunto, ¿por qué no jugar con los dos? Estaría buenísimo, la verdad. Siempre se vio en la cancha, de hecho, en la temporada que sale campeón del Atlético de Madrid el año pasado, que me animaría a decir que la mejor delantera fue Ángel Correa, Luis Suárez. Fueron de los mejores. Siempre se entendieron a la perfección. Se nota que la amistad que tienen fuera de la cancha la trasladan dentro. Esa buena relación que tienen y se nota en cada jugada. Pero bueno, Angelito Correa tuvo un remate también. Lo metió. Tuvo un solo pase. Lo hizo bien. O sea, en 10 minutos tocó una vez sola la pelota y la mandó a guardar. Datos, no opinión, datos. Nada más datos. Yo siempre les digo datos. Así que nada, buena participación sudamericana, buena participación del Yoruba Luis Suárez, el goleador que volvió a marcar ese gol que le da, lo alimenta, siempre le alimenta la autoestima al goleador. El 9 vive del gol, de hecho, es así. Y en este caso le sirve y mucho también al Atlético de Madrid tener en un buen nivel al delantero Luis Suárez y también tener a un buen nivel a Ángel Correa. Le va a servir también para esta semana, para agarrar confianza para lo que va a ser la Champions League, que ahí vamos a estar en la Champions League. Vamos a estar ahí cubriendo la participación de los sudamericanos. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse ese video. Síganos en Instagram donde avisamos cuando subimos. Y como no, nos veremos mañana en un nuevo video de acá de Sudamérica.
Un abrazo a todos, los quiero mucho y chao, chao.